los procesos de cambio, los seres humanos solemos atravesar por diferentes etapas. La primera es la negación. Asumimos que no es cierto que las cosas hayan cambiado o que vayan a cambiar. Negamos que el proceso del cambio está ocurriendo o que va a ocurrir. La segunda etapa es la cólera. Nos molestamos con el jefe, con nuestra pareja, familiares o con Dios, como una manera de lidiar con la realidad en el momento en que ésta ya no puede seguir siendo negada. Culpamos a otros de lo que está ocurriendo y sentimos que hay cierta injusticia. Luego viene la etapa de la negación. Esta es una etapa de regateo interno, en la cual, para poder asimilar el bocado que representa la nueva situación, nos quejamos internamente o también hacia afuera, sobre si por lo menos la nueva situación se hubiera dado de manera más apacible. La siguiente etapa es la depresión transitoria. Ya no estamos enojados, hemos dejado de regatear y se da el fenómeno de que transitoriamente nos sentimos vacíos, sin energía ni entusiasmo, desalentados. Tanto a nivel personal como organizacional, ponemos en duda nuestra propia competencia y nuestra estima es frágil. Por último, llegamos a la etapa de la aceptación y el crecimiento. Finalmente, una vez que salimos de la depresión transitoria, llegamos a aceptar el cambio. Empezamos a probar fuerzas de nuevo, una nueva pareja, el nuevo sistema de trabajo, una nueva actitud. Y descubrimos que hemos alcanzado un nuevo estado de cierta tranquilidad y conciliación auténtica con nosotros mismos, y que en el proceso hemos madurado y crecido, ya sea personal u organizacionalmente. Y precisamente es muy interesante evaluar cada una de estas etapas de las que hablábamos antes del corte: la negación, la cólera, la negociación en cierto modo contigo mismo, la depresión y ya luego el periodo de aceptación al que nos referíamos. Estas fases de cambio, del proceso del cambio, se aplica a cualquier modificación de una situación que venimos teniendo en nuestras vidas. ¿Cuál consideran ustedes que sería la etapa en la que más conflicto tenemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a una realidad a la que no estamos quizás acostumbrados, que muchas veces no estamos esperando? Ya, fíjate que interesante ese trabajo que hicieron ahí Diana, Roger y tú, Natalie, porque me recuerda una película que se llama Sueños de Libertad. Y esta película es interesante porque, ¿te acuerdas? Aquel hombre que estuvo preso durante 50 años y entonces cuando sale ya libre, lo primero que se consigue es que, ¿y ahora qué hago? Y entonces se monta en un autobús que tiene que ir para un pueblo. Y entonces primero, imagínate, cuando él entró en la cárcel, los autobuses iban a 30 kilómetros por hora. Ya se montó un autobús que empezó a coger velocidad y llegó a 70, 80 kilómetros. Todo cambió. Entonces lo primero que él hace es agarrarse del asiento y dice, esto es insoportable, qué miedo. Y entonces después le dan un trabajo en un supermercado para regenerarlo. Y entonces al final este hombre se suicida. ¿Se acuerdan? En la película, entonces él se ahorca y dice, escriben algo en una madera que decía, escribe su nombre, pero el motivo de su suicidio es que tengo mucho miedo todos los días. Y esto es interesante porque viendo las fases del cambio, cuando yo niego que eso está pasando, yo niego que eso nos está sucediendo, después hay como un proceso un poco de digerirlo, ¿no? De ir aceptándolo. ¿Qué pasa cuando no acepto todos estos procesos de cambio? Entro justamente en el miedo, o entro en la depresión, o de alguna manera busco racionalizarlo. Pero ¿qué sucede? Que cuando no soy capaz de adaptarme, de fluir con los procesos de cambio, entonces hay todo un conjunto de mecanismos inconscientes que se disparan desde allí. Hay un proceso que llamamos entonces el proceso de transparencia, y es como nosotros vivimos el día a día. Y porque tengo el juicio que cuando salga de mi casa voy a conseguir el autobús, tengo el juicio cuando llegue aquí a mi trabajo voy a conseguir mis instrumentos de trabajo, tengo el juicio de que van a estar mis compañeros ok conmigo. Pero ¿qué pasa cuando se rompe, cuando hay una disrupción, cuando se modifica eso que yo estoy esperando que sucede y no sucede? Es allí donde comienzan todos estos mecanismos emocionales, fisiológicos, y se tambalea nuestro sistema de creencia, porque entonces no sé, ¿ustedes les ha pasado cuando se nos ha pichado un caucho en la autopista? Lo primero que uno dice, ¡cónchale, no puede ser! Y entonces uno dice, no, pero si ese caucho estaba bueno. Y después uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo justo hoy que voy más apurado? Bueno, y comienza ese proceso de cambio. Usted puede hacer dos cosas. O se queda en la autopista dándole golpe al capó y dándole patadas al caucho. O busca resolver. O busca resolver. Entonces, ese proceso de adaptación donde
pasamos justamente a la acción, pasamos a la actividad. Decimos que una manera de salir de los procesos de cambio es justamente cómo volver a recuperar nuestra transparencia, cómo volver a la normalidad, cómo volver a la rutina. Pero no volvemos a la rutina en el mismo nivel, volvemos en otro nivel distinto y siguen los procesos de cambio. Entonces, lo que decimos es que hay todo un conjunto de emocionalidades que nos acompañan en todas esas fases, en esos procesos de cambio, y que es interesante mirarlas. ¿Podemos omitir esas emociones, alguna de esas emociones, o es algo que pues es inherente al proceso? Por el contrario, en la medida en que las negamos, es igualito que lo mismo que mostraba antes la imagen. Me tapo ante esa realidad emocional, ante ese hecho que está ocurriendo y ante lo que está surgiendo dentro de mí y no lo quiero reconocer y sencillamente no lo aprendo a manejar, porque esa otra cosa, nosotros no hemos aprendido a manejar nuestras inteligencias emocionales. ¿Qué hago? Aprender a saber que yo cuando estoy en esa situación puedo respirar y ayudarme a procesar el momento, porque a lo mejor el impacto es muy fuerte y no sé qué hacer en el momento, y darme esa oportunidad e ir a mi neocorteza, a mi hemisferio izquierdo, que es el que me ayuda a ver esos juicios, a analizar cuáles son mis opciones reales que tengo en este momento. Y de ese pensamiento crítico que me hace sacar conclusiones y cosas, ir entonces y apreciar. Porque lo que me deja quedarme parado en la negación de la emoción o del hecho que está pasando es que no puedo apreciar qué es lo beneficioso de qué puede ser lo beneficioso de que se me pise un caucho cuando tengo que llegar al trabajo, por ejemplo. Oye, a lo mejor estoy evitando llegar a una situación de conflicto que está más allá en la otra calle y yo tuve que detenerme aquí. A lo mejor en las situaciones de pérdidas que se nos hace tan difícil porque hay tanta emocionalidad comprometida, nos damos cuenta que a veces una pérdida representa una enseñanza tremenda que en el momento no lo podemos ver, no podemos darnos cuenta, pero en la medida en que yo me integro, busco mis recursos, busco la manera de apreciarme a mí misma y de saber dónde están todos esos recursos que yo he utilizado en mi vida, a lo largo de mi vida, cómo a lo mejor es una invitación también, de repente una situación de esa que me pone en alto, en jaque, me dice, ok, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que ahorita como venezolanos nos está sirviendo cómo me actualizo yo en cuestiones de ser mejor ciudadano. A lo mejor ser más activo, más proactivo, buscar cuáles son las opciones que tenemos como vecinos y resolver situaciones que no son comunes. A lo mejor en ese momento de pérdida veo cómo mi familia se agrupa y recibo el afecto, el cariño, la atención, el apoyo de personas que estaban lejanas a mí. Entonces, situaciones que pudieran estar siendo sumamente difíciles, nos están ayudando por otra parte, y eso lo hace el pensamiento apreciativo. Hay muchísimas personas que están participando a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Una de ellas es Mariela Ojeda y ella dice, lo más difícil es aceptar el cambio, ya que esto a veces significa perder cosas. En mi caso significó mi amor, casa, apegos. Este tipo de situaciones que son, si se quiere, pues sumamente cotidianas, ¿no? Claro. ¿Cómo se enfrentan? ¿Cuál es la mejor forma de poder superarlas, digamos, en un corto o mediano plazo? ¿O definitivamente esto tiene un tiempo, hay un proceso que se debe cumplir? Estas etapas de las que hablábamos, si no se cumplen todas, no es posible superar el cambio. De repente podemos seguir adelante, pero realmente no lo hemos superado. ¿Cómo se hace para en verdad lograr trascenderlo? Trascender, ¿no? Exacto. Y lo importante, Natalie, es primero cuál es el propósito de vida. Y en relación a la amiga que escribía, concha, uno perdió un amor, perdió sus cosas. Entonces usted está enfocada en las cosas y está enfocada en el amor. Y entonces ese no puede ser tu propósito de vida. Tu propósito de vida es mucho más trascendente, más humano. A veces la creencia en Dios, la fe en algo superior a nosotros mismos. Si usted está claro en su propósito de vida, lo más probable es que usted va a conservar todo un conjunto de relaciones, va a conservar un conjunto de cosas que le ayudan a cumplir con ese propósito.
Cuando no tenemos claro ese propósito de vida, entonces natural que cualquier suceso, cualquier situación me va a desviar la atención, me dispersa. Entonces para mí, una de las cosas que podemos hacer en esas fases del cambio para poder estar centrado, para poder estar objetivizado, para poder cumplir justamente con esta vida que nos pasa, que como decíamos, cambia constantemente, es tener fijo el propósito. Como un mástil en un barco donde estoy amarrado a mis valores, a mi propósito, a mi sentido de vida, a lo que yo quiero hacer para otro, cómo quiero servir para otro. Y en ese sentido interesante porque como psicoterapeutas, como médicos, como coaches, lo que hacemos justamente es ser agentes del cambio. ¿Y qué hace un agente del cambio? Acompañar al otro en su propósito de vida. Ustedes también pueden seguir participando, amigos, a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgd, en este caso con el hashtag cambio. Otra de las personas que participa a esta hora a través del Twitter es Anaís Ferrer. Ella dice, creo que lo más difícil de enfrentar es el miedo, la incertidumbre de si te irá bien o no. Es ese miedo a la situación desconocida, no saber si la vamos a poder asumir, no saber si vamos a fracasar una vez que asumamos este nuevo rol. En el tema del miedo, que es la parte como más básica del ser humano, el miedo es la parte, por eso se llama el cerebro reptil, es la parte fría, nos lleva o a la acción o a escondernos. Y en los momentos de miedo, como dice ella, es muy importante buscar la zona de seguridad, lo que me da seguridad. Es muy importante en ese momento la persona que está a mi lado, la otra persona con quien yo puedo contar, mis propios recursos internos, buscar qué me da seguridad, qué me da apoyo. Y de ese sentirme segura, irme a buscar los yo puedo. O sea, aunque sea un yo puedo chiquitico. Precisamente en torno a eso, Carla Moreno, otra de nuestras televidentes, dice, dar el primer paso, luego lo demás es nada. El día a día, pero es la primera vez, dice ella, es estar solito ante la situación, es terrible. Sí, Ese hecho, el hecho de estar solo, sí, claro. es, digamos, lo que más nos incomoda en esa situación, porque hay muchas situaciones precisamente en las que quizás estamos asumiendo un cambio y en el que sabemos que nadie más nos puede ayudar, que es algo que depende única y solamente de nosotros. Lo que usted decía al principio, es algo muy individual, es querer, es aceptarlo y asumirlo como tal. Y yo creo que ahí, yo no conozco ningún modelo, todos somos lo que hemos transitado, programación neurolingüística, análisis transaccional, cerebro tribuno, el coaching. No hay ningún modelo que no parta justamente de esta internalidad de que todo entrenamiento para el cambio tiene que ver con una decisión personal, tiene que ver consigo mismo. Entonces, tome su decisión y tómela ahora, porque justamente es preguntarse cuál es el borde, cuál es el límite, hasta dónde yo puedo soportar. Y a veces tenemos unos límites muy extensos y hay gente que tiene el límite muy cortico. Por ejemplo, a mí me encanta los jóvenes de hoy, hacemos unos talleres de liderazgo para jóvenes y estos muchachos quieren tener el último teléfono, quieren tener la última tendencia, quieren ir para la última posada, quieren ir lanzarse en la cosa más nueva, más novedosa, son innovadores. Entonces, fíjate, ese límite es cortico, están cambiando continuamente. En cambio hay otros que más bien prefieren el estar reservado, el tener en esa zona de comodidad, el que las cosas no cambien mucho. Mira, yo lo que quiero es vivir la vida. No quieren salir de su zona de confort. Claro, y estudiar, tener mi familia, tener mis hijos, llegar a mi casa, darle una vuelta a la plaza, morirme y dejar un legado. Bueno, eso también es perfecto, no todos tenemos como que el mismo límite. Ahora, lo importante es que si queremos, como tú decías, trascender, ir más allá de este proceso que tenemos como seres humanos, tenemos que estar pensando continuamente, únchale, ¿qué otro aporte quiero dar? Como dice la palabra servicio, ese vicio de ser. ¿Qué más quiero yo dar para mí mismo, para otros, para mi familia, para mi mundo? Y es allí donde justamente estamos obligados a cambiar. Hay personas que se jactan quizás de decir, no, bueno, cuando yo termino una relación soy radical, lo corté ya, no la vi más, no lo busqué, en fin. Pasa mucho con todo lo que son relaciones interpersonales. ¿Eso es bueno? ¿Hasta qué punto ese cambio tan radical es positivo? Bueno, lo decía antes, que una cosa muy importante es que nos damos cuenta que los seres humanos no somos objetos, no somos máquinas, en que yo puedo cambiar este sistema operativo de la máquina y le pongo otro. No, nosotros somos seres humanos, tenemos toda
toda una constitución de sistemas dentro de nosotros. Somos riquísimos en esas posibilidades. Es muy importante cuando estamos en el miedo recordarnos de que somos seres, que hay millones de conexiones en todas nuestras células, mucho más que estrellas en el cielo. Entonces tenemos infinitud de posibilidades para cambiar, que la ciencia nos está diciendo que la famosa partícula de Higgs, llamada la partícula de Dios, es porque fue lo último que la ciencia descubrió. Y nos damos cuenta que todos estamos vinculados, entrelazados, y que todos somos uno. Entonces nunca estoy solo. No es verdad que estoy solo. Hay infinitas conexiones que tengo con unos los llamamos Dios, otros los llamamos el Gran Espíritu, otros Personas llamamos además que han divinidad. pasado